Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Más LED. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el cálculo de fuentes para tiras de LED o cintas LED como se las conoce. Uno de los grandes inconvenientes que se nos presenta al trabajar con tiras o cintas LED es el cálculo de la fuente de alimentación, es decir, cuánta energía o qué fuente de energía debemos elegir para la cantidad de metros con los que estamos trabajando. En realidad es una ecuación muy simple que hoy les voy a mostrar y se van a dar cuenta que no es muy difícil de calcular, pero hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el consumo de nuestra tira. El consumo de las tiras se mide en watts hora, ¿sí? Y tenemos tiras que generalmente van de entre los 6 a los 36 watts de consumo. Nosotros trabajamos en D más LED generalmente con dos tensiones que son en 12 volt y 24 volt, y cada una de esas tensiones tiene distintos watts. Por ejemplo, nuestras tiras de 12 volt trabajan en 12 watts. Hay algunas que son de 14 watts, que son por ejemplo nuestra tira de exterior que tiene 14 watts para trabajar, pero el resto son de 12 watts. Y nuestras tiras que son de 24 volt, ¿sí? Trabajan en 24 watts y 36 watts respectivamente. ¿Qué tiene que ver esto con el cálculo de nuestra fuente? Pues todo, la verdad, porque nuestras fuentes se calculan por amperes. ¿Cuántos amperes de consumo van a poder soportar y trabajar? Las fuentes que trabajamos en D más LED son las fuentes de Power Supply, que son nuestra propia marca, y tienen también algunos beneficios como tener incorporado un regulador de tensión que nos permite hacer ajustes finos de variabilidad de salida para que podamos solucionar con precisión las necesidades de potencia que tiene el segmento que estamos trabajando en cuestión. Sin más, ¿cuál es el cálculo que debemos hacer para saber el consumo? Lo que debemos hacer es dividir el consumo, los watts, por el voltaje en el que está trabajando, ¿sí? Si nosotros tenemos, en este caso, por ejemplo, nuestra tira de 12 volts en 12 watts, dividimos 12 watts dividido 12 volts, nos da 1 ampere. Ese es el consumo que tiene nuestra tira por metro, ¿sí? Ya que los watts son de consumo por metro, entonces se calcula por metro. Entonces, nuestra tira de 5 metros va a requerir una fuente de alimentación de al menos 5 amperios para poder trabajar de forma correcta, ¿sí? Entonces ese es el cálculo que debemos hacer. Debemos dividir el consumo por el voltaje. En el caso de esta, por ejemplo, que es de 24 volts, es un consumo de 24 watts. Entonces, como tiene 24 watts sobre 24 volts, también nos da 1 ampere por metro. Pero, por ejemplo, tenemos acá una tira de exterior que en este caso tiene 36 watts, no tiene 24 watts y es de 24 volts. Entonces el consumo 36 dividido 24 nos da 1.5, significa que es 1.5 amperes por metro. Entonces de esta forma vamos a saber cómo trabajar el tema de la cantidad de tensión necesaria. Si nosotros tenemos entonces, vamos a hacer un ejemplo práctico, tenemos 5 metros de tira en 12 watts, en 12 volts, nos van a consumir 12 dividido 12 watts dividido 12 volts, nos va a dar 1, nos va a dar 1 ampere por metro, por 5 metros, 5 amperes por metro es lo que va a tener de consumo, y vamos a necesitar entonces una fuente de alimentación de 5 amperios. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la caída de tensión? Esto lo van a escuchar mucho cuando trabajamos con cintas o tiras LED, que hay una caída de tensión. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros trabajamos en 12 o 24 volts, la corriente tiene una resistencia al avance. Esa resistencia al avance genera una caída de la tensión, que se ve reflejada básicamente en que nuestra tira LED va perdiendo intensidad cuantos más metros nos alejamos de nuestra fuente de alimentación, ¿sí? Significa que hay una caída de tensión. Entonces, ¿qué pasa? Cambia la luminosidad. Entonces tenemos al principio una luz correcta y al final del tramo tenemos una luz más tenue, menos intensa, que nos está indicando una caída de tensión. En ese caso, lo que nosotros podemos optar es por trabajar con fuentes de alimentación como las nuestras, que tienen la variabilidad fina, en la cual podemos aumentar un poco esa salida de tensión para compensar esa caída, es decir, aumentar un poco el caudal de energía para que al final de la tira llegue de forma correcta. En otro caso se puede usar también un amplificador
Los amplificadores, si no saben lo que son, les recomiendo nuestro video de amplificadores RGB o single color, que funcionan de la misma manera, pero lo que hacen es amplificar esa señal para también evitar la caída de tensión. Sería como una estación de bombeo para darle fuerza más a la energía para que llegue al final del tramo de forma correcta. Y la última opción que tenemos es generar una conectividad en paralelo. Ya puede ser con dos fuentes de alimentación, una en cada extremo, que juntas cumplan con los requisitos de amperaje de todo el consumo. Por ejemplo, si tenemos 5 amperios de consumo, podemos tener en una punta una de 3 amperes y en otra punta otra de 3 amperes para 6 amperes totales, y no vamos a tener ningún tipo de caída de tensión. Y no hay ningún problema, ya que como es tensión continua, es decir, trabaja con corriente continua, las polaridades no se mezclan, nosotros podemos sumar potencia de esta manera sin ningún problema. La última opción también es, utilizando una sola fuente, podemos conectarla al principio y en paralelo tirar un cable que va a tener menos resistencia, ya que no está alimentando las luces, hacia el final del tramo para compensar esa caída de tensión. Cuando empieza a aparecer esta famosa caída de tensión, generalmente se da a partir de los 7 a 10 metros, dependiendo de la tira, el consumo de la tira y el tipo de fuente que estemos utilizando. Cuanto mejor sea la fuente, generalmente hay menos caída de tensión, pero siempre existe una caída de tensión cuando superamos los 10 metros. Es una cuestión de física, de cuestión de avance de lo que es la tensión de corriente, entonces va a haber caída de tensión que debe ser tratada, como les comento, aumentando o el amperaje o con los dos tipos de conexión que les comentaba, ya sea con dos fuentes en cada extremo o con una conexión en paralelo que alimente el final del tramo para levantar esa pequeña caída de tensión. Bueno, eso fue cómo hacer el cálculo de amperajes para nuestra fuente. Recuerden, debemos calcular simplemente de la siguiente forma: dividimos el consumo en watts por el voltaje en el que trabaja nuestra tira, para que nos dé por resultado los amperios por metro que vamos a tener que multiplicar por la cantidad de metros que estemos usando correspondientemente. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya servido muchísimo esta información. No te olvides que en la descripción tenés los links de las páginas de los países en los que estamos presentes. Ahí vas a poder contar el stock por este producto o cualquiera que te llame la atención, y también vas a tener acceso a lo que son las líneas de comunicación de asistencia al cliente y también proyectos que cada país tiene a disposición. No te olvides que si tienes alguna duda la puedes dejar en los comentarios, que tenemos un equipo que va a tratar de evacuarla lo antes posible. No te olvides de darle like y compartir para que nosotros podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes.